un podcast de Cooperativa. Para aprovechar el tiempo, los invitamos a participar en el chat en nuestro canal de YouTube, Cooperativa FM, porque ya está con nosotros un invitado. Vamos a hablar en este bloque largo sobre la Universidad de Chile, sobre el caso Sartor, Azul Azul, un tema muy relevante, y vamos a mirar hacia adelante, porque está con nosotros el abogado Eduardo Godoy, quien ya ha tomado un rol importante, asume la administración de Sartor, la entidad controladora de la concesionaria del Club de Fútbol Universidad de Chile, Azul Azul. Tras quedar sin efecto la participación de Michael Clark, asume como liquidador, está encargado de estructurar la venta de este paquete accionario, y por supuesto hay muchas interrogantes, muchas preguntas. El hincha azul, por supuesto, puede hacer estas preguntas acá en el chat para transmitirlas a nuestro invitado de hoy. Abogado, muchas gracias por su presencia acá en el estudio de Cooperativa. Muchas gracias, buenas tardes a ustedes y a todos los auditores de este programa. Gracias por estar, Eduardo, con nosotros acá. No es su primera experiencia en el fútbol, ¿eh? De hecho, de ahí hago el disclosure, de ahí nos conocemos nosotros, desde la época de Colo-Colo. Usted era abogado de esa quiebra cuando estaba el síndico Safi a cargo de esos asuntos. ¿Cuánto ha cambiado, cuánto ha visto que ha cambiado desde el punto de vista de lo dirigencial, y ya entraríamos al área chica de lo que está pasando con Azul Azul, desde esa época, cuando se decreta la quiebra de Colo-Colo y que parte todo este proceso de las sociedades anónimas, a lo que ha ocurrido 25 años después? Bueno, yo no he participado desde que salí de Colo-Colo en el fútbol, lo cual en realidad me agrada mucho. A veces veo que la gente que participa en el fútbol se queda como con algún gusto de seguir participando y en distintas cosas. Yo me siento bastante contento de haber hecho lo que hice y haberme alejado del fútbol, así que no tengo una impresión del estado actual. Los síndicos fueron bien protagonistas en esa época. Sí. Tanto Safi en Colo-Colo, Edwards en la Universidad de Chile. Porque tuvieron un rol distinto quizá al que me va a tocar hoy día a mí. Así que yo creo que hoy día yo debería ser menos protagonista, y doy esta entrevista básicamente para aclarar al público, a los hinchadas, un poco cuál es la situación actual. Pero sí, fueron un rol distinto, y bueno, el fútbol tiene una valoración que es una actividad tremendamente importante, y obviamente clubes como la Universidad de Chile son tremendamente relevantes para la vida deportiva del país, y ojalá pudieran tener mayor importancia en distintos ámbitos, no solamente en el fútbol. ¿Cómo le va? Quizá en un ejercicio de ignorancia uno tiende a decir liquidador, síndico, bueno, se parecen, son lo mismo, pero hay una distinción evidente en lo ejecutivo y en lo conceptual. No. Técnicamente son lo mismo. Ajá. Lo que pasa es que el nombre síndico era un nombre que tenía la legislación hasta el año 2014. ¿Ya? Y en el año 2014 se dictó una nueva ley de concursal, la ley 20.720, y cambió los nombres de síndico a liquidador. Es un cambio que tiene una historia, con el objeto de tener un nombre que parece, en teoría era menos infamante, pero a mí me parece que ahí el diccionario anduvo un poco fallando, pero bueno, el legislador lo definió así. O sea, usted sería el segundo síndico que tiene que ver con, de alguna manera, en este caso no tan directa como el señor Edwards, pero va a tener que ver con no, porque Azul Azul es una sociedad que está en una situación patrimonial, entiendo, correcta, no tiene deuda, no está en liquidación. Quien está en liquidación es la sociedad que tenía la mayor cantidad de cuotas del fondo, que era dueño de la sociedad Azul Azul. Por lo tanto hay harto agua arriba que cortar, digamos. Sí, en ese aspecto, bueno, y agradeciendo tu presencia, para aclarar a la gente y también a nosotros que de repente creemos que sabemos y no sabemos tanto. La AGF es Sartor AGF es la fallida, ¿no? Hasta donde entiendo, y que tiene activos los cuales tienen que ser liquidados. No, la que está en liquidación es Asesorías e Inversiones Sartor. Perfecto. Asesorías e Inversiones Sartor tiene una sociedad respecto de la cual tiene el 99% de las acciones, que es administradora de fondos de inversión privada Sartor
S.A., que es a su vez la administradora del fondo Tactical Sport. Perfecto. Pero además, Asesorías e Inversiones Sartor es la tenedora del 90% de las cuotas del fondo. Perfecto. El otro 10% le pertenece a Inversiones Antumalal, que es una sociedad del señor Michael Clark. Perfecto. Y a esa sociedad a la que pertenecen, digamos, los activos, en este caso, las opciones de estas acciones de Azul Azul pertenecen Al fondo. perfecto. Y esos son activos. Claro, llama un poco la atención porque cuando Sartor adquirió el paquete de acciones que en su minuto ostentaba don Carlos Heller, lo hizo a través de un fondo de inversión, lo cual es un vehículo que se usa para otros fines y que no es probablemente el que yo habría elegido. Probablemente a lo mejor esa decisión se basó en otro análisis en su minuto, lo que hace que hoy día esto tenga costos de administración, una forma de administración bastante más compleja, y que es uno de los puntos que a lo mejor en su minuto vamos a tener que resolver, porque este análisis que yo le decía es bastante complejo, de una sociedad a una administradora, de esta administradora a un fondo, que al final no tiene mucho sentido, porque todo al final vuelve al origen. Entonces no tiene mucho sentido, y eso lo iremos resolviendo en el tiempo. Ahora, hay cosas que se pregunta el hincha. Usted en el rol ejecutivo de Azul Azul no está en el día a día, no va a poner su oficina en el Centro Deportivo Azul. Ese rol no le va a corresponder. ¿O sí? No me corresponde. Nosotros somos somos tenedores de cuotas del fondo, que es accionista de la Universidad de Chile. Y como accionista, nosotros elegimos un directorio, se eligió un directorio en el mes de abril de este año, y ese directorio está vigente. Y ese directorio es quien le corresponde la administración con los ejecutivos y entes administrativos. ¿Y por qué está vigente si ya quien lo escoge, porque esas cuotas le correspondían al señor Clark, ¿por qué se mantiene ese directorio y no hay un cambio, siendo que él ya no está presente en esta concesionaria? Porque la ley chilena dispone que cuando se eligen directores de una sociedad anónima por parte de sus accionistas, esos directores adquieren una autonomía y una independencia respecto del accionista que los nombró. E incluso ellos ya no se deben al accionista, sino que se deben a la sociedad. Entonces yo no voy a, por ahora no tenemos intención en ningún caso de remover por ahora al directorio de Azul Azul, pero sí yo les voy a reclamo, y eso es pedirle lo que la ley les pide, no estoy pidiendo nada extraordinario, de que ese directorio ejerza su deber de lealtad con el club, con la sociedad anónima que es la concesionaria del club, y que ejerzan eso con total independencia y ajenidad de quienes son los accionistas del pasado, los que pueden ser hoy día circunstancialmente representados por mí, o en el futuro quien adquiera. Ese directorio tiene que administrarse profesionalmente, lo más serio posible, y en la medida que eso se vaya cumpliendo no tenemos mayores observaciones. Pero eventualmente usted podría cambiarlo, o bien los acreedores podrían cambiarlo si es que en la próxima junta de acreedores se determina eso, ¿no? Obviamente, yo estoy dando mi opinión personal, pero yo soy un administrador judicial que dependo de una junta de acreedores. Y en algún minuto la Junta de Acreedores se va a constituir el día 3 de septiembre, y cuando se constituya probablemente la Junta de Acreedores podrá tomar decisiones en su caso, y una de ellas podría ser que se cambie el directorio. Se tiene que remover completo al directorio. En nuestra legislación no hay remoción parcial del directorio. Creo que en parte tiene sentido, pero también creo que por temas de gobierno corporativo, no me gustan mucho las renovaciones completas de directorio, porque los directorios tienen una continuidad de ciertos temas que se tienen que ir manteniendo, y que habrá que revocar algunos, quizás ratificar a otros, y eso se verá en su minuto. Todavía. O sea, ahí saldrían, dices tú, ¿se revoca todo el directorio completo? Estamos haciendo ficción. Sí, por supuesto. Sí. No, va a depender, entiendo que depende de lo que de esa reunión de septiembre. O sea,
Mira, la reunión de septiembre se realiza ante el tribunal, al 13º Juzgado Civil de Santiago, y en general en esas reuniones se toman aspectos muy administrativos, y lo más normal es que no entremos en detalle de este tipo y esto se tome en alguna reunión posterior que se agende en esa oportunidad, porque Para algo más específico. claro, porque discutir estos temas ante un tribunal comprenderán que los jueces tienen mucho trabajo y cosas mucho más importantes que resolver, y estos temas administrativos no están para estarlo discutiendo en una sede judicial con el respeto que me merece. Bueno, aquí el Mercurio consigna hoy, en su página de deporte, que desde hace varias semanas en la página web de la CMF ya no figura Tactical Sport como máximo accionista de Azul Azul, sino que BCI Corredores. ¿Significa esto que esa entidad bancaria tiene una opción preferente respecto de estas acciones en litigio? Es un tema que estamos tratando de revisar. Lo que pasa es que BCI, entiendo, tenía una operación que se denominan simultáneas, y donde tenía algunas opciones para mandatos para vender algunos activos en algún minuto. Estamos en proceso de verificación de crédito, por lo tanto todavía no se han presentado las verificaciones de crédito de todos los acreedores, estamos en plazo todavía para que lo hagan, y en su minuto lo vamos a revisar. Hasta donde yo entiendo, esa información no sería la correcta, y por lo demás, si no fuera así, el gerente general de la sociedad anónima no habría debido informar el hecho esencial que informó el día miércoles pasado. Acá en el chat hay muchas preguntas. Voy con esta de Felipe Aránguiz. Dice, abogado, ¿el que compre las acciones podría sacar a la directiva actual, o él como liquidador podría hacerlo si no se presenta un ofertante? Esto opera por principio de mayoría. Y el fondo Tactical Sport es propietario del 63% de las acciones de Azul Azul, y eso es un porcentaje que le permite solicitar la remoción del directorio, acordar esa remoción y nombrar a un número importante de ellos. Lo puede hacer tanto el liquidador actual, que como he señalado no es mi intención en este minuto, pero también cualquier persona que adquiera en el futuro este paquete accionario, si lo adquiere en su totalidad, podría hacerlo. Igor. No, respecto de... porque usted hacía una reflexión interesante, porque usted estuvo en la quiebra de un club como Colo-Colo, ¿no es cierto? En ese momento los dos clubes de mayor convocatoria tuvieron la quiebra en diferentes momentos, pero el rol del síndico era muy de dirigente, o sea, tenía que resolver contrataciones, estaba en el día a día del club. ¿Nunca va a ser eso su caso, o sí podría serlo? No va a ser mi caso. Ya. No va a ser mi caso, porque en esas oportunidades lo que quebraron fueron las corporaciones que tenían los derechos federativos y lo administraban. Hoy día lo que está quebrando es el accionista de la sociedad concesionaria. Ya. Entonces yo no voy a entrar a intervenir en ese tema, y como les decía, lo único es controlar que el directorio haga un trabajo profesional, serio y con toda la independencia que corresponde. O sea, por la potencial llegada, esto para dejarlo súper claro, por la potencial llegada de Reinhardt, por ejemplo, no le preguntan nada a usted. No me deberían preguntar. Okay. O sea, eso iba, en el fondo, el día a día de la concesionaria, las decisiones que se tomen en este minuto, por ejemplo, si tuviera una reunión de directorio, no te consultan, pero me imagino que después el acta de la Junta sí es parte del análisis, ¿o no? Nosotros estamos, obviamente como accionista, como cualquier accionista de una sociedad anónima, uno está revisando no solamente actas eventualmente, y también los estados financieros que se presentan, para efectos de asegurarnos de que la administración sea lo más ordenada y correcta posible. Eso es básico. Digamos. Y ahí es rol suyo, uno entiende que Azul Azul funciona como una sociedad anónima distinta, de hecho tiene otros accionistas, tiene el Romántico Viajero, que es el lado del señor Correa.
no, eventualmente no, esta situación de Sartor en particular no necesariamente tendría que afectar desde el punto de vista económico, por ejemplo, la operatividad de Azul Azul. No debería afectarle en nada, porque esto es lo que ocurre, un problema de accionistas. El club, la sociedad Azul Azul sigue operando en forma absolutamente normal. Hay algo que, a ver, si uno se pone en el plano concreto de las personas, porque hay muchas personas que están alegando por daños en este accionar de Sartor. Una persona que puso sus fondos en esta entidad, en fin, y alega que evidentemente tiene un perjuicio, ¿podría invocar como persona específica alguna opción sobre estas acciones o van por caminos muy distintos? No tiene ninguna posibilidad, porque la ley concursal, todos los activos se reclaman en los créditos y las preferencias por valor, no se hacen dueños de los activos. Pero yo creo que ahí, don Igor, quizás una corrección. Creo que hay una confusión, porque Sartor administraba una serie de fondos. Correcto. Varios de ellos públicos, que eran mucho mayores que el Fondo Tactical Sport. Y la mayoría de las personas que hoy día están legítimamente reclamando perjuicios y daños y pérdida de ahorro y situaciones bastante dramáticas que uno no puede sino solidarizar con ellos, son en general personas que participaron de los fondos de inversión público de Sartor y que no tienen directa relación con el fondo Tactical Sport, que era un fondo de inversión privado en el cual los únicos aportantes eran Antumalal y Asesorías y Inversiones Sartor. Entonces, creo que ahí hay una mezcla que a veces ocurre porque las personas que han sufrido estos perjuicios fueron aportantes de otros fondos. Correcto, pero no pueden ellos pensar nomás, que la plata que tenían en otros afanes terminó por hacer algo con Tactical Sport, financió alguna parte, no sé. No, o sea, puede pensar, dice usted, pero no. Lo pueden pensar, pero no. Humildemente, desde mi punto de vista de sencillo abogado, veo poco procedente. Es como que yo dijera, oiga, mire, lo que el arreglo que hizo el vecino me debería hacer en parte mío, porque yo colindo con él, no creo que sea ese el caso. Eduardo, hablemos del rol que usted tiene, que es la liquidación. Liquidar, que es vender esto. ¿Cómo se establece? ¿Hay alguna norma? ¿Hay algún formato? ¿Eso es parte de la decisión que usted debe tomar con los acreedores? ¿Cómo se va a vender esto? ¿Cómo se va a terminar saliendo finalmente de esta situación de liquidación y que eventualmente lleguen nuevos propietarios a esas cuotas correspondientes del fondo? Lo primero es un poco resolver cuál es el activo que vamos a vender. Yo creo que eso es bien importante. Como yo les comentaba, hoy día la estructura de un fondo es como vender derecho en una casa más que vender la casa. Yo creo que la gente que quiere participar del club quiere tener directa injerencia en la administración y por lo tanto probablemente lo que diríamos es tratar de vender directamente las acciones. Las acciones actualmente se encuentran, las acciones que son de propiedad de Tactical Sport se encuentran embargadas en un juicio y por lo tanto es un punto que hay que entrar a tratar de resolver para efectos de poder convenir alguna fórmula. Ahora, las fórmulas de venta que existen en la ley concursal están expresamente definidas y que aseguran básicamente tres principios: que sean ventas públicas, o sea, esto no puede ocurrir entre gallos y medianoche, de modo tal de que todo aquel que quiera ocultar el proceso o participar en el proceso puede hacerlo. Tiene que ser abierta, o sea, no puede ser a ciertas personas, sin perjuicio que probablemente por el valor no todo el mundo puede participar. Por lo tanto, obviamente se requiere que quienes den acreditación de patrimonio suficiente como para poder comprarlo. Todos los que puedan hacerlo y lo quieran hacer puedan participar. Sí, eventualmente podría hacerlo a través de una corredora y ahí no se sabe, ¿no? Y competitivo. Eso sí, eso tiene que ser un proceso competitivo donde que se obtenga el mejor valor del activo, pero yo creo que también, cuidando estos tres principios que he señalado, acá hay un activo que es bien importante y que a mí me interesa mucho resguardar, que es el nombre de la Universidad de Chile, de la universidad,
porque creo que lamentablemente se ha visto involucrada en una situación que no corresponde, y el nombre de la Universidad de Chile es una institución que es formadora del país, que me parece que hay que cuidar. ¿Se cuenta ese activo? ¿Está de acuerdo con la Casa de Estudios? Sí, se cuenta, porque es un activo que tiene Azul Azul. Perfecto. Hay otra pregunta que muchos hacen acá en el chat. ¿Qué filtros se aplicarían para que no pase lo mismo que con este caso Sartor, en caso de que lleguen nuevos compradores? A mí, después de la experiencia de Colo-Colo, a uno le queda, y como abogado también, que uno a veces construye una institución y después las instituciones toman vida, igual que con los hijos de uno. A mí me encantaría que mis hijos fueran futbolistas y ninguno heredó las habilidades del padre, que tampoco eran muchas. Uno obviamente puede poner algunos controles que se llaman las obligaciones de KYC, de Know Your Customer, que son de alguna manera calificar un poco a los compradores, que sean personas que sean lo más idóneas posible. Y ahí hay algún cuidado que con la universidad yo creo que vamos a tratar de buscar tener, en orden de que sean personas serias y que busquen el bienestar del club y de su hinchada, porque yo creo que el Azul Azul es una sociedad que, independiente de los problemas que está teniendo y la situación que esté yo aquí sentado conversando de ello, administrativamente al parecer ha ordenado algunas cuestiones, pero también es importante entender que este es un club deportivo que busca no solamente tener el mejor ratio de crédito del mercado, sino que busca ganar campeonatos y promover el deporte en la juventud, que yo creo que es algo bien relevante. A mí, como hincha del fútbol, como hincha de la selección, me preocupa que no tengamos renovación de los cuadros de selecciones inferiores, y eso yo creo que es parte del trabajo que hay que hacer, y que ojalá llegue gente que tenga esa preocupación. Ahora, que yo pueda asegurar que eso vaya a ocurrir así, lamentablemente no. Voy a poner los mejores esfuerzos, los mejores medios, pero no puedo asegurar resultados. Sí, porque no, claro, ahí, digamos, hay que apegarse a lo que estipula la ley, pero haciéndome eco de muchas de las preguntas que nos llegan también, si eventualmente, voy a poner un ejemplo muy extremo que no va a pasar, pero supongamos que Aníbal Mosa dijera, ¿sabes qué? Yo quiero ir a comprar, y él cumpliera con todos los... Él podría participar, me refiero, una persona que tiene acciones o que tiene intereses en otros clubes, ¿podría legalmente participar? La ley de sociedades anónimas deportivas tiene restricciones respecto de la forma en que, o sea, que personas que tienen una participación en un determinado club no pueden tener una participación controladora en otra. Por lo tanto, si llegara a ocurrir la hipótesis que usted plantea, la CMF intervendría y obligaría a deshacerse de las acciones. Por lo tanto, creo que veo difícil que la hipótesis que usted está planteando se pudiera dar. Así que yo creo que hay que confiar en una cierta institucionalidad. Obviamente yo entiendo que la gente de la U, los hinchas, se encuentran dolidos porque han salido noticias que no son felices, y nadie quiere ver a su club involucrado en estas cosas. Pero también tenemos que entender que las cosas tienen una legalidad y las cosas hay que cumplirlas. Ahora, déjame retroceder un poco a lo de la Universidad de Chile. Ayer habló la prorectora Dorotea López, que se tienen que mantener firme y que obviamente están esperando este informe en derecho que se le solicitó al abogado Jana, que no se ha conocido hasta este minuto, o al menos se supone que está en proceso. Y de hecho lo pidió la rectora anterior. La rectora anterior, sí, claro. Pero la rectora Misala es una línea bien de continuista en la administración. Pero plantea, entre otras cosas, que la Universidad de Chile deberá revisar su relación con la concesionaria para resguardar que esto no vuelva a ocurrir. Cualquier acción reñida con la ley nos exige actuar con firmeza y rigor en la defensa del prestigio institucional de nuestra Universidad de Chile. ¿Cómo pretende manejar eso? Porque si tienen esa visión habrá que esperar que lo que dice ese informe, que va a ser fundamental, pero una cosa es vender el Club Universidad de Chile con todo esto, y otra cosa es vender el club whatever, que le quiten los nombres, que le quiten las insignias. Que nosotros, de partida, a mí no me toca vender el club, yo hago esa salvedad, me toca vender el paquete de acciones mayoritario. Entiendo la precisión, pero en el fondo voy a este rol de ahora. Y yo quiero cuidar mucho esa relación, por eso yo pedí inmediatamente una reunión por ley del lobby con la prorectora, para efectos de poder reunirme con ella y poder coordinar y tomar todos los
cuidados que ella quiera tomar, en la medida que se ajusten también a la ley que a mí me rige. Y yo tengo la máxima voluntad de hacer aquello por cuidar, como les dije, el nombre de la Universidad de Chile, que independiente de cosas es el gran valor que tiene Azul Azul. O sea, al final el nombre de la Universidad de Chile es lo que le da una historia o un valor especial a ese club. ¿Tuvo respuesta ya de la universidad o todavía no? ¿Cómo? ¿Tuvo respuesta ya de la universidad? No, pero sí hay gente, tuve una respuesta, sí, en el sentido, o sea, no tenemos fecha, perdón, pero sí tuve respuesta y están tratando de coordinarla. Probablemente la agenda de la prorectora es muy complicada, así que, pero yo estoy disponible para cuando nos podamos reunir a la brevedad y tener estos cuidados. Dos preguntas más que hacen los hinchas acá en el chat. Uno tal vez lo explicó y no quedó tan claro. Dice, ¿ese 63% puede ser uno o más compradores? Podrían ser uno o más compradores. Eventualmente lo que tendría valor vender es el paquete, porque uno vende además el control, y ahí quien compre deberá después hacer una oferta pública de acciones bajo la ley de OPA. Pero también, si es que no hay compradores para el total, es posible que se remate y se venda muy atomizadamente y que quede la propiedad del club eventualmente en una situación muy... ¿Y tienes algún pálpito al respecto de eso, con experiencia, por ejemplo, con lo que pasó en Colo-Colo? No tengo un pálpito, o sea, ahí sí que habría que ser clarividente, y no tengo ninguna posibilidad de saber lo que pueda ocurrir. Yo creo que en general para un paquete de este tipo tiene que haber algún interesado. No sé si estaremos de acuerdo con el precio que ese interesado quiera colocar, y probablemente nuestra labor es tratar de presionar por el mejor precio. ¿Quién fija el precio? El mercado. El mercado. O sea, aquí el precio lo define el mercado, no va a haber una arbitrariedad o un arbitrio de parte nuestra. La otra pregunta que es de opinión, tal vez. A ver, acá está. Cuando habla usted de vender a gente de bien, ¿eso se puede criticar en la venta anterior que hizo Carlos Heller a este grupo Sartor en 2021? O sea, el concepto de gente bien primero no me gusta. Yo creo que toda la gente no es un concepto que incluso tiene un poco de clasismo. No me gustaría ocuparlo. No lo hago propio en ningún caso. Y tampoco me voy a opinar de una operación que se hizo hace muchos años y que probablemente el vendedor a lo mejor tuvo ciertos cuidados, pero que a lo mejor no resultaron, porque como les hacía ver, uno a veces le vende su casa a alguien y después la casa termina convertida en un lenocinio, y uno no es que haya querido que esa era la finalidad. O sea, uno vende las cosas y con la mejor intención y hace los controles necesarios, pero después puede terminar en otra cosa. Entonces uno se puede comprometer a procesos, a cuidados, pero los resultados a veces escapan de las manos de uno. Yo entiendo el punto y escapa a lo que el liquidador 6-7 años después pueda hacer o decir, pero el tema es que Heller se comprometió públicamente a hacerlo. Yo creo que eso es lo que establece ahí una diferencia entre lo que plantea el hincha y lo que hoy se pueda decir. No sé si lo dijo, ya se me escapó. ¿Usted se juntó o le pidieron juntarse con la actual dirigencia de la U? Bueno, yo no creo que sea obligación hacerlo, pero... No, probablemente me voy a juntar. Probablemente me voy a juntar porque también quiero darles la tranquilidad de que sigan haciendo el trabajo y que pedirles lo que acabo de señalar, la lealtad con el club, la independencia absoluta respecto de los accionistas que los nombraron. Y también una cuestión que es bien importante, que me parece que independiente que cada uno tenga el derecho y la libertad de pensar lo que quiera respecto a la investigación y el proceso penal que se sigue en curso, acá hay roles institucionales que deben mantenerse ajenos a esos procesos. Entonces, independiente que uno apoye o condene a quienes hoy día están siendo formalizados, me parece que la institucionalidad del club se tiene que mantener ajeno a ese problema. Y eso es algo que es importante porque el club supera estas coyunturas
y tiene que mirar al futuro y no ensuciarse con estos temas que por lo demás son bastante lejanos en su general. Lo último, al menos de mi parte, Eduardo, plazos. También es otra cosa que preocupa bastante. Ya se ha hablado, y de hecho en su minuto, aquí discutimos con Antonio Prieto harto en un minuto cuando ocurrió esto el 2024, y que es algo que siempre queda dando vuelta, que son procesos eternos, porque a veces la justicia se demora más. El caso Sartor ha sido también suficientemente largo. Esta situación de indefinición de la U se arrastra desde diciembre del 2024, con una situación que siempre se cuestionó y que recién ahora con esta reversa en la cual entre usted y escena se cambia el estatus. ¿Hay plazos para ejecutar esto? ¿Quién define esos plazos? Y si este es un proceso que debiera ser relativamente corto o de mediano o incluso de largo plazo. No hay plazo. La ley 20.720 tiene plazos bastante perentorios que ejecutar los activos, los cuales a veces hay que cuidar un poco, hay que pedir prórrogas y situaciones de ese tipo, porque obviamente un activo de este tipo, si uno le pone fecha de vencimiento, todos esperan al último día porque ahí es más barato, es como los yogur, siempre se liquidan. El que está por vencer. El que está por vencer. Entonces, lo que sí, de aquí a septiembre que se constituye la Junta, probablemente en septiembre los acreedores vamos a tener los acreedores que por lo demás podrían no ratificarme. Yo soy un liquidador de carácter provisional y podrían los acreedores en ese minuto elegir a otro liquidador o liquidadora que me reemplace, porque no están de acuerdo con las actuaciones mías. Así que ahí en esa junta de acreedores, cada uno, entre comillas, o sea, me imagino que tienen que tratar de ponerse de acuerdo, pero en el fondo cada uno vela por su, digamos, por su creencia. Por su crédito, sí. Claro. Las juntas de acreedores son un organismo un poquito especial, porque a diferencia de las juntas de accionistas, que los accionistas tienen que velar por el interés social, en las juntas de acreedores no hay deberes fiduciarios, cada uno vela por su propio crédito, por eso se llama concurso, porque concursan por quien se lleva un poco la mejor y en el fondo tu papel también ahí es arbitrar para que cada uno le corresponda lo que en derecho le toca, porque aquí lo que hay es unas normas de prelación de crédito que son la forma en que la ley ordena a los acreedores. Claro, eso está establecido por ley. Claro. Pero que en este caso es distinto a lo que pasó en las quiebras, que estaban los trabajadores que le adeudaban. Aquí no es el caso, aquí hay y el Estado que estaba también primero. En este caso, ¿cómo se define la prelación de los créditos, siendo que son prácticamente todos privados? Es que la ley los ordena igual. Las normas de prelación de créditos son normas de orden público que se establecen por el legislador para establecer cómo se socializan las pérdidas en cualquier caso. Entonces, la regla aplica igual. O sea, acá no hay trabajadores, no hay muchos trabajadores, pero podrían haberlo. Después viene el fisco, y después vendrán los aportantes, y si es que hay acreedores con hipotecas o con, en este caso no habría hipotecas porque no hay activos inmuebles, pero si hubieran prendas, que pudiera ser el caso, esas prendas habrán que legarse. No cerramos lo de los plazos, para dejarlo claro más o menos cuando hay una definición. Sí, de septiembre nosotros probablemente vamos a tratar de estructurar algún proceso, que vamos a tener que ver algún agente que gestione esto, algún agente de mercado lo más prestigioso posible, que lidere este proceso de colocación de las acciones con la forma más transparente posible, y probablemente yo esperaría que entre diciembre es un mes raro, pero enero probablemente podríamos tener alguna conclusión, si es que nada se interpone, porque también es importante señalar que existe un recurso de apelación en contra de la resolución de liquidación por parte de Asesoría e Inversiones Sartor, que ellos podrían solicitar que el proceso de venta de este activo se detenga. También hay que conversar con el acreedor que tiene embargadas las acciones de Azul Azul, para resolver eso, y esos son temas que también pueden involucrar un tiempo. Entonces, claro, si uno lo pone así como en la pizarra blanca, el diseño perfecto podría ser enero. Probablemente podamos demorar un poco más. Hemos conversado con Eduardo Godoy, abogado, liquidador de Sartor, importante hoy en el futuro de Azul Azul acá en Cooperativa. Muchas gracias por la visita en este día complicado acá en la capital, pero era muy interesante conocer, por supuesto, detalles de este proceso complejo que va a vivir la concesionaria. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero
disponible para cuando quieran, y ojalá que la U le gane a Huachipato este fin de semana. Bien, recordemos que la U juega el domingo y ya estaremos escuchando voces. Gracias, abogado. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a saber de la actualidad de la Universidad de Chile. Hoy habló su entrenador, recién habló su máximo referente y también sabremos más del segundo día de audiencias por el caso Sartor. Sebastián Aguilar, bienvenido. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Partamos por eso último, Rodri, por esta segunda jornada de formalización de Michael Clark y los socios de Sartor por toda la situación que bien conocemos respecto a la compra irregular de Azul Azul. Finalmente, Michael Clark va a ser imputado por 6 delitos: administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, fraude de omisión de OPA, lavado de activos y contrato simulado. Es los cargos básicamente que se le imputan al ahora ex presidente de Azul Azul. La Fiscalía, tras la audiencia de esta jornada, pide como medida cautelar prisión preventiva, cuestión que se resolverá el próximo día lunes. Escuchemos a Michael Clark, que declaró antes de esta segunda jornada de audiencia, y esto fue lo que dijo el expresidente de la concesionaria. Para nadie es agradable estar acá. Yo siempre lo he dicho, yo creo que yo estoy involucrado un poco de rebote. Si bien yo es cierto que fui director en Sartor, yo no era dueño de Sartor, y yo espero que a medida que avance la investigación, las responsabilidades personales se puedan aclarar. Yo estoy bastante tranquilo, yo sé lo que hice, yo sé mi grado de involucramiento en los últimos 2 o 3 años, y por tanto, así yo imagino que esto es desagradable para todos. Yo ayer se hizo público unos chats, cada uno, somos todos mayores de edad, somos todos viejitos, cada uno tiene que hacerse responsable de las cosas que dicen, yo no lo dije. Así que nada, esto es desagradable para todos. Sí, a ver, yo empatizo con ellos, efectivamente aquí esto es un caso económico y efectivamente acá hay víctimas que perdieron su ahorro y la verdad es que yo por eso soy el más interesado que esto avance. Ya. Ahí está la palabra entonces de Michael Clark, un poco de rebote, dice que le llega toda esta situación al expresidente de Azul Azul. ¿Los chats o todo? Yo ya me perdí un poco. No, yo creo que los chats puede que le lleguen derrote, pero Sí, porque el que habló ahí era No, dice el caso. Valdés, pero dice No, el no. caso. no, yo creo que ahí Le preguntan por el caso, Yo entiendo por que la él formalización. tiene el derecho a la defensa, todo lo que quieran, pero suena, O sea, suena que nos están viendo las canillas de repente. es que lo que pasa es que sí, yo entiendo la confianza que él se tiene y todo lo que tú Posición quieras, de pero defensa, claro. lógico, pero si estás investigado por 6 delitos, no, de rebote no te llegó. No. De rebote no te llegó. O sea, puede ser que el tema de los chats, ya, que creo que al final, para mí son horrorosos. Para mí como hincha, como exjugador de hincha de la U, para mí es horroroso. No, como decía en el editorial, me parece de una frivolidad sin nombre. O sea, yo por de ser verdad, elegante. bueno, el es concepto. que te juro que los gente que me conoce sabe que lo hincha que soy, y a mí como que se me hiela la sangre con ese tipo de cuestiones, porque no lo puedo creer, de verdad. Pero ya, dale. Tocó, ya. Listo, ya. Pero la otra no te puede haber llegado de rebote. Son casos, son delitos más o menos muy serios, Y son 6. y son 6. No te puede llegar de rebote, que sean 6 imputaciones. Bueno, No, yo entiendo que el hombre está estableciendo una defensa legal y comunicacional. Por Sí, algo bueno, se sí. decide hablar. Ahí puede decir lo que quiera. Que tendrá y será la justicia finalmente la que tome la decisión. A pero- mí, en todo este panorama actual, hay una voz que me falta porque es quizás el único personaje que ha cruzado todos los momentos de esta sociedad anónima, y es el señor Auger. Sí. Porque él, digamos, bueno, en algún momento no estuvo, pero en la historia larga de esta sociedad anónima, bueno, él está como testigo privilegiado. Es más, muchos plantean que él fue el Bueno. articulador del negocio desde Heller hacia Sartor. Yo, claro, yo le no pongo tengo ese duda de eso. calificativo para no poner otros que no, Sí, sí, sí. digamos, no tengo la certeza jurídica de cómo podría haber sido. No, pero del punto de vista, porque el fútbol no se hace solo de cuestiones legales o de la función que tú cumples, se hace también de un concepto. O sea,
las instituciones futboleras tienen relación siempre con su historia. En este caso, si estamos hablando de la sociedad anónima, evidentemente quienes la empezaron no tienen nada que ver con lo que está pasando ahora, pero deben tener alguna reflexión, ¿no? Porque en el fondo ellos siempre dijeron, mira, nosotros tuvimos, lo hicimos bien, dejamos esto, y ahora vemos que es un desastre en muchos sentidos el caso. Entonces, bueno, lo cito a él porque en el fondo él tiene la experiencia. Es más, nosotros lo entrevistamos acá cuando llegaron estos señores, y él nos dijo, porque le planteamos la duda, porque no sabíamos quiénes eran, y bueno, nos parecía ya que era medio enredado el asunto, pero él dijo, no, hay que darle una oportunidad. Desgraciadamente se la dieron. Bueno, el lunes habrá más avances, hay audiencia y allí se van a determinar las medidas cautelares en contra de Michael Clark y estos ejecutivos de Sartor, por ahora imputado por 6 delitos. La Fiscalía pide prisión preventiva. Hablaron en el Centro Deportivo Azul, Sebastián, no solamente de la cancha. El domingo la U juega frente a Huachipato, pero también abordaron esta situación dos personajes importantes hoy en el plantel. Claro, porque es difícil abstraerse al 100% acá en el Centro Deportivo Azul de lo que está sucediendo a unos 10-15 minutos de distancia, que es en el Centro de Justicia. Es por eso que hoy día sacó la voz el capitán del plantel, Marcelo Díaz, que pidió básicamente salir a declarar producto de, bueno, entre otras cosas, el apoyo público que dio en su minuto a Michael Clark, a su administración, cuestión que se la han enrostrado bastante a través de las redes sociales durante los últimos días a propósito de la formalización del ex presidente de la concesionaria. Afirmó que, por lo menos en lo deportivo, ellos no se han visto afectados en ninguna manera de todo lo que está pasando con el caso Sartor. Esto es lo que también dice Marcelo Díaz respecto a cómo ha impactado durante los últimos días, durante la última semana, esta situación en el plantel. Obviamente que no podemos hacer oídos sordos, somos todos conscientes de lo que está sucediendo, pero deportivamente y futbolísticamente no nos podemos apartar de nuestro trabajo, que es intentar ganar fin de semana tras fin de semana, es venir a trabajar con las mejores energías, es lo que nos corresponde a nosotros y lo tenemos que hacer por un compromiso y por un respeto hacia el club y hacia los hinchas. Entonces, es difícil muchas veces estar ajeno, pero nosotros tenemos que hacerlo porque es nuestra obligación. Marcelo, ¿y se logra hacer realmente? Sí, nosotros lo hemos hecho, hemos estado en todo momento solamente involucrados y pensando en lo deportivo y en lo futbolístico, intentando entrenar de la mejor forma. El ambiente que hay acá en el club es muy bueno, afortunadamente no tenemos ningún problema, tenemos todo a la mano. Es lo que dice Marcelo Díaz respecto a esta situación donde se abstrae el plantel para pensar en lo deportivo, como será el partido ante Huachipato de este fin de semana. También declaró en su conferencia habitual de cada viernes Fernando Gago, esto dijo también respecto a esto mismo, a poder mantener al plantel al margen de lo que sucede en tribunal. A ver, esto es muy claro. Ayer la presidenta, creo que ayer fue donde habló, donde puso muy claro lo que es la situación. A mí me corresponde hablar de lo deportivo y eso es lo que siempre intenté y siempre voy a intentar. Obviamente que se sabe, se genera mucho revuelo con lo que está sucediendo y acá no hay que hacerse, en Argentina diríamos, no hay que hacerse el pavo de lo que está sucediendo. Entonces, ¿hay algo? Listo, perfecto. No me corresponde hablar porque no conozco y no me corresponde hablar de ese tema. Sí me corresponde hablar de lo deportivo y eso es lo que intento hacer. La declaración también de Fernando Gago entonces respecto a todo lo que ha sucedido esta semana con el caso Sartor y Azul Azul. Bueno, valorable que Díaz haya salido a hablar en este momento. Bueno, creo que también fue producto de la presión. Medio empujado termina siendo, sí. Es complejo cuando se meten y es cierto que hay muchas veces una presión por que lo haga. La otra vez nadie lo presionó cuando habló y ahora yo creo que se siente un poco más presionado. Esas son las complejidades que tienen. Y como es una industria típica esta, a propósito de lo que hablábamos recién con el abogado Godoy, cuesta muchas veces separar lo que son los afectos personales de lo que tiene que ver con el club propiamente tal y con la relación con los hinchas. Entonces, se metió en un zapato chino Marcelo Díaz y habrá que ver qué puede implicar eso en el afecto de la gente. Es curioso plantearlo en esos términos, pero no es tan de fondo, ni es tan grave, creo yo, pero obviamente que le genera un problema.
No, respecto de momentos críticos del club, que ha tenido mucho. Bueno, en otra etapa los jugadores tenían, digamos, el efecto inmediato de los problemas. Porque entrenaban, porque a lo mejor no les cortaban el agua, claro, en fin. En el Sausal eso pasó mucho. Sueldo, en fin. Todo eso, o sea, claro. Entonces, en los hechos estaba un involucramiento directo. Ahora viene acá una parte que es distinta porque lo hace mucho la presidenta. Si hay una persona que está en una situación judicial, tú puedes decir, mira, él es mi amigo y bueno, yo creo en él y todas esas cosas. Pero eso no va a evitar que siga en el estrado judicial y que alguien va a resolver, digamos. Es una expresión de cariño nada más. Claro, no, tampoco que alguien solidarice a la persona esa lo exime, digamos, lo transforma en inocente. Entonces, el punto es que acá la gente en general, el hincha de la U, siente que más allá de estos vericuetos financieros, como dije yo, son trapecistas financieros, estas personas hacen sus cosas. Este grupo que llegó, digamos, tomó el club para, no diré para la chacota, porque en el fondo si hay negocio no debe ser tan risueño, pero llegó para objetivos que no tenían nada que ver con la U en sí misma, ¿me entiendes? Porque yo decía, si llega alguien y dice, mira, yo quiero comprar este club y que quiero que me vaya bien e incluso quiero ganar plata, está permitido, digamos. Uh-huh. Pero acá es como que, con la lectura de esos chats, es como que era una cosa de asomarte en este club sin tener ninguna relación afectiva, la mayoría, porque no la tenían directamente, y en fin, hacer una pasada, no sé cómo le llaman, pero todo tan lejano a eso que nos dijeron cuando empezó la sociedad anónima, porque hay que recordar, en el caso de la U, que era la Corfuch, los que, digamos, más se postulaban en la sociedad anónima, nos dijeron siempre que la sociedad anónima iba a estar en estricta relación con las ideas de la U y con los deseos de la U y con sus afanes deportivos. Entonces, bueno, se dirá que los primeros cumplieron, pero observar a estos personajes que en rigor son de otra película genera un desagrado mayúsculo. Y más que un desagrado, o sea, yo leyendo, en fin, todos esos chats, siendo un profundo desprecio por esta gente, no, eso es lo que no es una calificación legal, ¿no es cierto? Pero siento desprecio. Está bien. Yo lo taché en la editorial de frívolo, lesos y bueno, no sé qué otras cosas más, pero me parece que es así. Son unos personajes que nunca lograron entender qué es lo que querían y a dónde estaban y qué significaba el hecho de acceder a la Universidad de Chile. Ahora, el problema, yo creo que lo que termina topando la situación de Marcelo Díaz en particular es que él se ha declarado un hincha fanático del equipo. Entonces ahí es donde yo creo que le golpea un poco, sobre todo después de esos famosos chats, la gente de la U dice, bueno, pero ¿cómo pudiste estar tan cerca de ellos sin darte cuenta? Porque creo que esa es la pregunta que se le hace a Marcelo Díaz. Y ok, eran los empleadores y ahí vendrá todo ese tipo de análisis que uno podrá decir y que podrá ahí ponderarlo si le quita pena o no le quita pena. ¿Pena de qué? De nada, al final de cuentas, pero yo creo que eso es lo que termina haciendo que hoy por hoy muchos hinchas de la U estén muy enojados con el capitán de su equipo. Ahora, yo creo respecto a la influencia que ejerce o que genera en el plantel, yo creo que de una u otra manera sí te pega. Todo esto que está pasando, claro que te pega. Cuando la cabeza está mal, siempre termina afectando a los otros. Sí, quizás no en el día a día, como fue, por ejemplo, ¿te acuerdas? Hace, ¿cuánto fue? 2 meses que entraron a requisar los computadores, que la PDI, ¿te acuerdas? Sí, claro. Porque eso es como una cuestión ya, lo viste ahí. Entraron a tu casa. Entraron a tu casa y te sacaron las cosas como chuta, ya. Eso es distinto. Pero acá, igual de una u otra manera te enrarece el ambiente. Es como, porque yo te aseguro, más de algunos se preguntan, ¿qué pasa si, no sé, y como son muchos asiduos a las redes sociales,
y en redes sociales está circulando acá, por eso era muy bueno que viniera el liquidador acá para aclarar ciertos puntos. Entonces el punto es, chute, ¿qué irá a pasar con el club? ¿Irá a tener? ¿Qué pasa si cambian de dueño? ¿Qué pasa con los contratos? Son cuestiones que el jugador se las pregunta sí o sí. Entonces, obviamente que te afecta. Obviamente que de una u otra manera al camarín le pega. Sí, nos pilló la hora. Hay que hablar también de Colo-Colo, de Bociña. Seba Aguilar, a las 20 ampliamos lo deportivo, cómo va a jugar la U el domingo y también el tema del refuerzo que vendrá del fútbol italiano al parecer. Así es. Y que hoy día Fernando Bego, la verdad, no quiso comentar mucho hasta que esté cumplido todo esto con el antecedente de Gautier, lógicamente, así que te lo ampliamos. Abrazo, Seba. Que esté muy bien. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Rodrigo Gómez y la información de Colo-Colo. ¿Qué pasa con Bociña? ¿Dónde está Bociña? Llega el fin de semana, llega el lunes. ¿Qué dijo el Tano Ortiz? En la mañana dieron grandes teorías en el matinal. Lo escuché. Muy extraordinario. Me reí harto. Rodri, ¿qué tal? Hola Rodrigo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sin duda, se ha transformado en el tema prácticamente del momento en el ámbito deportivo esta contratación de Bociña, que sigue escribiendo, te diría ya, Rodrigo, los últimos capítulos de esta teleserie. Entra ya en el rótulo de teleserie del mercado con este retraso de su llegada a nuestro país después del anuncio hace ya una semana del presidente Aníbal Mosa de la contratación de Bociña. No se ha podido concretar esto, pero se han dado algunos pasos importantes que desde el lado de Colo-Colo todavía mantienen la esperanza vigente de que va a llegar Bociña a firmar su contrato con el Cacique. Lo primero es que estaban todos a la espera de la resolución del Consejo de Presidentes que daba un aspecto clave a este fichaje y era mantener el nombre de Bociña dentro de la camiseta, mantener ese apodo. Y la verdad es que hoy se reunió el Consejo de Presidentes, lo hizo de manera remota y de manera excepcional habilitaron la utilización de Bociña en la camiseta de Colo-Colo. Va a ser el único jugador que va a estar con esa posibilidad en el torneo nacional, así que ahí ya hay un problema menos para la dirigencia de Colo-Colo de concretar este fichaje. Y te decía yo que pueden ser ya los últimos capítulos de esta teleserie porque el plazo también se va acotando para poder cerrar la incorporación del portero de Cabo Verde, y el fin de semana estaría completando el plazo. O sea, ya el día lunes estaríamos eventualmente, porque todo esto ha sido muy variable con la contratación de Bociña, ya zanjando esta situación. Él lo que argumentó, lo escuchábamos ayer en voz de su representante acá en Cooperativa Deportes, es que está con un problema personal, que está resolviendo algunas situaciones personales y que una vez completado eso va a viajar a nuestro país y que debería estar llegando a Chile idealmente domingo o lunes. Esa ya es la última opción, diríamos, para que se concrete este fichaje de Bociña, aunque hablando siempre desde una presión externa, porque si uno va a lo concreto de Colo-Colo, hasta la fecha 19, hasta el día antes, tiene el margen para inscribir jugadores, pero obviamente es una necesidad del técnico también, partiendo desde esa base deportiva. Él requiere un portero, así que están esperando este fin de semana para concretar lo de Bociña. ¿Qué es lo que dijo el entrenador? Porque conversó con él, esto contó. Sí, tuve un diálogo, la verdad intercambiamos opiniones con Bociña, como le gusta que le digan a él, a mí me gusta Yosimar como es su nombre. Lo vi contento, lo vi feliz, si bien su forma de expresar no es tan expresivamente, pero él está, contento con la posibilidad de que pueda estar acá con nosotros y obviamente tiene sus temas personales. Quizás la ansiedad que uno genera tener esa figura dentro de nuestro fútbol es entendible. Esperemos que pueda resolver pronto su situación y que podamos contar con él. Esto es así, a veces querer tenerlo tan rápido, él tiene cosas por hacer, así que tranquilo. Tranquilo está, ¿sí? No, que los plazos de la llegada me preocupan por el famoso foro en Río de Janeiro. El miércoles sale anunciado. Sí, pero me comentaron, Seba, me comentaron que es remoto, que podría establecerse con una conexión remota. Ahora, considerando la figura de plantel que está llegando, tampoco es que sería un gran inconveniente. Río de Janeiro no está tan lejos. Puede venir y después puede viajar
Curioso, sería curioso igual. ¿Sí? Sí, encuentro yo. Sí, pues, ¿a qué hora empieza a entrenar para atajar el hombre? Pues eso es lo que uno, yo creo que el hincha colocolino. ¿Si está apurado o no? Es lo que el hincha colocolino parece que no. Pues. Certín no lo quiere, si hace, no, ¿sí? Digamos. ¿Te da esa sensación? Lo dije en mi editorial, o sea, no lo quería Ortiz. Le cambió la vida, está en un momento muy especial, Bociña. No lo quería Ortiz, no lo quería Pizarro, no lo quería Moza, lo quería Moza nomás. ¿Cómo dice que está en un momento especial? Sí, porque después del Mundial, Igor, es otro mundo para Bociña y hay mucha gente cerca de él. Bueno, se le abrió un horizonte que yo creo que no tenía presupuestado a los 40 años y por eso es que, lo decía ahí el propio Ortiz, le ha dado expresión de que está contento, pero tampoco se expresa tanto, entonces ya está todo ahí. Es como Cachito Rey de Corriente, la canción. ¿Y este fin de semana usted qué día va a ir al aeropuerto? No, yo voy a ir al aeropuerto cuando se confirme que está en Madrid. Si cuando se embarque en Madrid, yo saldré de la Florida. Además, hay margen, son 13 horas de viaje, así que Claro, hay tiene margen, tiempo, se puede ir margen caminando, de se puede ir sobra. caminando si sí, quiere. absolutamente. Sí. Bien pensado, buen plan de Rodrigo. No, pero ha sido llamativo todo esto y yo insisto, o sea, ya llegará un momento en que ya hay que pensar en lo futbolístico, Bociña, porque el hombre viene de vacaciones, va a tener que ponerse a punto de un plantel que ya va a estar en la tercera, cuarta fecha, dependiendo de cuando llegue el hombrón, o sea, ¿para cuándo va a estar? Y eso, Rodri, eso que se planteó porque se habló de los 6 meses y parece que eso no había caído muy bien en el entorno Bociña y ahora es un año y que subieron las lucas, ¿tiene agua en la piscina eso, no? Claro, ese es el contrato inicial, 6 meses, eso es lo que ofertó Colo-Colo y en el acuerdo que habían cerrado, 6 meses con la posibilidad de extenderlo uno más. Pero que ya hayan modificado ese contrato, yo todavía no tengo la certeza, claro, Seba. Porque eso se dijo. Seguramente puede haber algún incentivo económico de último minuto, pero no sé si es la modificación total del contrato. Eso es lo que se ha dicho también, se ha dicho tanto de Bociña, pero una de las cosas que se dijo fue esa, porque que ya no era por 6 meses, sino que era por un año, y a renovar ahí para más adelante, que también habían tenido que subir la puntería para convencer al cabo verdiano. Oye, Rodri, un paréntesis acá en el chat, preguntan mucho. Mira, Vince Jorge dice: Rodrigo Gómez, ¿cómo va lo de Valdés? Eso me importa más, dice, lo de Diego Valdés. Mal, porque Diego Valdés, digamos, ayer jugó por su equipo, por Vélez Sarsfield, le dio el triunfo, de hecho hizo el último gol del partido, no está haciendo... ¿Sí? Muy buen gol, te decía, Rodrigo. Sí, muy buen gol. Y la verdad es que Colo-Colo no ha avanzado en materia directa con Vélez Sarsfield y mientras eso no ocurra, el fichaje sigue frío, digamos, porque está su agente, que ha sido quien ha estado también en esa idea de poder liberarlo de Vélez Sarsfield y que a Colo-Colo llegue como jugador libre. O sea, ese es el requisito para concretar esa operación y eso se ha visto bien complicado. ¿Quieren escuchar a Ortiz cuando le planteamos este escenario? Vamos. Bueno, y si no llega Valdés, porque está todo complicado, eventualmente no llegar a Bociña, va a seguir pidiendo un arquero, porque falta poquito para contratar, va a seguir pidiendo un volante. Esto nos dijo. Traer por traer no vamos a traer. Sí, obviamente que genera ruido el no incorporar a una institución, pero nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien y la directiva está haciendo el trabajo adecuado en los tiempos adecuados que yo considero y si se da, se va a dar. No es algo que a mí me preocupa y estoy ansioso para que se solucione lo más rápido. Hemos hablado, hemos intercambiado opiniones, nos consideramos, fuimos, negociaciones de por medio, pero lo más importante es el día de mañana. Mañana es un partido que nosotros tenemos que sacar adelante. Ahí está su opinión, diríamos en buen chileno, no se quiere hacer mala sangre, sabe que está líder en el campeonato, pero claro, Colo-Colo fue por un portero que era Mele, no le ha resultado, Bociña está en veremos, y lo de Diego Valdés nunca fue algo así concreto de ir a vamos por él y hagamos todas las gestiones para sacarlo directamente de Vélez Sarsfield. Entonces ha sido un mercado donde Colo-Colo siente estar en una opción de privilegio porque no está premiado por resultados y porque mira para el lado y sus rivales tampoco, digamos, es que se han súper reforzado para darle alcance. Ya pues, ayer jugó muy bien Diego Valdés en el segundo tiempo y claro, el técnico Guillermo Barros Esqueloto después del partido, algún medio partidario, que no recuerdo el nombre ahora,
le dijo que no se iba, que contaba con él. Era jugador imprescindible para su equipo. Es el primer cambio generalmente. Ahí entró muy bien en el segundo tiempo. No, si tú puedes modificar eso, si vas y haces una oferta. Sí. Pero no, ya sabemos cómo era el difícil esquema. sacarlo. Claro, No, que era el esquema. Era que él buscara la salida. bueno, Es la modalidad de moda del Claro. fútbol chileno. El fútbol argentino, además, que no te paga sueldo al día. Ya, pues, Rodrigo, para cerrar, algún atisbo de oncena. Mañana va a la cancha Colo-Colo, enfrenta a Everton en Viña, en Sausalito, transmite Cooperativa Deportes. Sí, viajó ya a Colo-Colo, salió hace un rato desde el Estadio Monumental, en ruta ya rumbo a la Ciudad Jardín, se quedarán hospedados allá, cerquita de Reñaca, esperando este compromiso que la tentativa con Maureira en portería, Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa, que es una de las novedades porque vuelve después de sus 2 fechas de suspensión después de la pelea en Claro Arena. En la mitad de la cancha Jason Rojas, Ulloa por las bandas, en el centro Alarcón, Méndez, Madrid y en el ataque Hernández junto a Romero. La tentativa de Colo-Colo para visitar a Everton de Viña del Mar. Un abrazo, Rodri, a las 20 retomamos el contacto. Así será, nos reencontramos. Aquí termina el podcast de Cooperativa Deportes. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.